Para los que tal vez nos están acompañando por primera vez o que no han venido mucho antes, lo que hemos estado viendo estos últimos casi que 2 meses ya, hemos estado haciendo un estudio de cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Ya que aquí creemos que esta es la palabra de Dios, es la manera en que Dios ha decidido comunicarse con nosotros los hombres, ¿verdad? Dice que anteriormente Él hablaba por medio de los profetas, a veces vemos que Él hablaba audiblemente a las personas, por medio de sueños, y finalmente habló por medio de su Hijo, nos dice el libro de Hebreos. Pero también vemos que a través de la historia, Dios se propuso a que tuviéramos por escrito sus palabras, y Él ha protegido y ha traído su palabra desde hace miles de años hasta hoy, y lo ha guardado y lo ha mantenido para nosotros poder recibir su palabra y comunicarnos con Él. Y quiero animarlos en esto esta noche. Si usted cree en Dios, y yo creo que la mayoría de los que están aquí no estarían aquí si no tuvieran alguna fe en Dios. Si usted cree en Dios, ¿qué cree que es lo más importante que usted puede hacer en su vida? La respuesta es esta. Si usted cree en Dios, si Dios existe, lo más importante que usted como creación, como criatura, puede hacer en su vida es conocer a su Creador. Si usted dice creer en Dios y no tiene ningún interés en leer esta palabra, lo más probable es que estás creyendo en otro Dios. Un Dios que has inventado en tu mente, o un Dios que has escuchado cosas que te gustan de cada persona y has formado tu propio Dios de todas las cosas que a ti te gustan. Un Dios que te permite salirte con la tuya. Un Dios que te permite hacer lo que tú quieras sin ninguna consecuencia. Un Dios que no exige de ti obediencia o creer en su palabra o obedecer o leer su palabra. Un Dios lejano que no quiere nada que ver contigo y que tú tal vez no quieres nada que ver con Él, simplemente creer que Él existe. Un Dios tal vez que deja a todos entrar al cielo, no importa qué hicieron o qué decisiones tomaron en su vida. Déjeme decirle que ese Dios no es el Dios de la Biblia. Dios se ha hecho conocer por su palabra. Si usted cree en el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, más le vale que lea su Biblia. Porque ¿cómo va a conocerlo de otra manera? Es verdad que Dios puede hablar a las personas, puede hablar por medio de sueños, pero ¿sabe cuál es el problema? Dios nos ha dicho que esta es la manera que Él nos va a hablar. Y usted decir, bueno, no quiero leer la Biblia, pero Dios, quiero que me hables de otra manera, es otra vez poniendo a Dios en una caja y diciendo, tú eres Dios según mi deseo y según mi imagen, yo no me conformo a ti, tú te conformas a lo que yo quiero. Y créeme que Dios no actúa de esa manera. Dios creó todas las cosas, Dios nos creó a nosotros y Él tiene todo el derecho de decidir cómo Él se va a comunicar con nosotros. Y Él ha decidido comunicarse por medio de su Hijo, por medio de su palabra. Así que quiero animarles en eso. Yo sé que suena un poco como un regaño, pero quiero que entiendan que estoy hablando en serio, ¿verdad? Muchos predicadores se suben y predican nada más que Dios es amor y Dios es lo bonito y todo lo bonito de la vida y olvidan predicar lo malo y miren, Dios es amor. Dios te ama grandemente. Por eso Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, pero lo envió por una razón. Lo envió porque todos hemos pecado. Y nuestro pecado nos separa de Dios, nos condena al infierno. Y si usted sigue en su camino sin confiar en Cristo, usted va a terminar separado de Dios por toda la eternidad en lo que la Biblia llama el lago de fuego. Y solo el nombre nos suena placentero, ¿verdad? Si usted cree en Dios, tomémoslo en serio. Abramos su palabra, leámosla, estudiémosla, entendámosla. ¿Con cuál fin? No de llenarnos de conocimiento. El conocimiento envanece. Pero con el fin de conocerlo a Él personalmente. Dios te habla por medio de la palabra. Él quiere que lo conozcas. Y Él te ha dado todo lo necesario. Pero muchas veces esto sirve como adorno en nuestra casa. Para mostrar a las otras personas que creemos en Dios, pero si bajaran esa Biblia del estante en donde está, les estarían quitando el polvo del tanto que no se usa la Biblia. Es el método en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y te animo en eso, y te reto en eso. Si crees en Dios,
ponte a leer tu Biblia. Y por eso es que hemos dedicado tanto tiempo a este tema y seguiremos dedicando un poco más de tiempo de cómo estudiar tu Biblia, cómo llegar a entender la palabra de Dios, entender el contexto de ella, todo lo que Dios habla, especialmente en pasajes que han sido escritos hace más de 2000 años, ¿verdad? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Y la verdad es que tiene mucho que ver, solo que tenemos que entenderlo. Y por eso es que estamos viendo cómo podemos entender la Biblia, ¿verdad? Y en eso estábamos viendo una estructura de cómo estudiar la Biblia. La estructura que estábamos viendo era el de observar, entender, traerlo de vuelta y aplicarlo, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es abrimos la Biblia, empezamos a leer y después de leer instantáneamente vemos, bueno, ¿cómo aplico esto a mi vida? Pero lo que vemos aquí que el aplicar la Biblia a nuestra vida es el último paso en el proceso de estudiar la Biblia. Empezamos observando, y eso es lo que hemos visto hasta el momento, notar los detalles de lo que estamos leyendo, imaginarnos que estamos ahí en lugar de los personajes, darnos cuenta de quién está hablando, a quién les está hablando, quién lo escribió, en qué tiempo, en qué temporada, en qué época, en qué lugar, a qué cultura, a qué tipo de personas están recibiendo la palabra, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, por qué lo están diciendo. Y verdad, y todas esas preguntas que nos hacemos, luego empezamos a ver la gramática de todo, los detalles en el vocabulario, qué significan las palabras, cuáles son los verbos, qué implica, qué conecta, qué compara, qué contrasta, ¿verdad? Y hacíamos todas las preguntas, y para los que son nuevos, están perdidos, no saben de qué estoy hablando, pero lo tenemos todo en línea y se lo podemos compartir para que lo pueda repasar, para adelantarse a donde estamos hoy. Pero para los que hemos estado, ¿verdad? Nos hemos enfocado en observar, en poner atención a los detalles de lo que hemos estado viendo. Y ahora estamos entrando a la parte de entender lo que hemos leído. Entonces, hemos visto todos los detalles, ahora vamos a entender, analizar y darnos cuenta, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Ya vi todo lo que está sucediendo, pero ¿qué es lo que me está intentando decir? Y eso es lo que vamos a ver en las hojas nuevas que les he entregado y cómo entender. Entonces, como había dicho, hasta el momento hemos visto, hemos observado, hemos puesto atención de todo lo que está sucediendo. Ahora lo que necesitamos hacer es ver qué significa todo esto en el contexto. Vamos a movernos a la exploración y a la interpretación de lo que hemos leído. De lo que el texto dice a lo que el texto significa. De preguntas de contenido a preguntas de contexto. Y repito y vuelvo a repetir y van a ver una y otra vez esa palabra contexto, ¿verdad? El contexto es dónde encontramos el pasaje, qué es lo que está sucediendo alrededor y que le da significado a lo que estamos leyendo. La verdad es que es posible sacar cualquier texto fuera de su contexto y hacerlo significar lo que nosotros queramos, ¿verdad? Un ejemplo que vamos a ver más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Yo puedo sacar ese versículo de contexto y hacerlo significar lo que yo quiera, pero la verdad es que tiene su significado interpretado de la Biblia, no interpretado por diferentes hombres, ¿verdad? El texto de la Biblia solo tiene su interpretación que Dios le quiso dar. Tiene varias aplicaciones que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Un texto puede aplicarse para una persona muy diferente de lo que se aplica para otra persona, pero su interpretación es para el Espíritu Santo y tiene una interpretación que nosotros tenemos que llegar a entender. No es que cada persona tiene una interpretación diferente de la palabra de Dios. Dios ya le ha dado significado a su palabra. No es el lugar de nosotros venir y darle significado a la palabra de Dios. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y el problema es que es muy fácil para los hombres, especialmente, a veces lo hacemos subconscientemente, intentamos agarrar un texto para que se moldee a nuestros deseos, a lo que nosotros queramos que signifique. Y nosotros decimos, bueno, quiero encontrar un texto que apoye mi deseo de hacer tal y tal cosa. Y voy y busco y veo, mira, David hizo tal y tal cosa, así que yo también puedo hacerlo, porque él era un hombre muy bueno en la Biblia, ¿no? David también era pecador.
Es más, la mayoría de los personajes en la Biblia, con la excepción de Jesús, no son ejemplos a seguir. Es más, todos son imperfectos como nosotros, y el único ejemplo que la Biblia nos dice, síguelo a Él y sé como Él es, Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, si Jesús no lo haría, pues probablemente yo tampoco lo debería hacer, ¿verdad? Pero hablando ahí del cuidado de no sacar de contexto los pasajes para poder manipularlos a decir lo que yo quiero que ellas digan. La meta no es que todos vengamos a entender mi significado de la palabra, sino el significado que Dios le ha dado a su palabra. Entonces, ahí enfatizamos, ¿verdad? Dice contexto, contexto, contexto. ¿Cuál es la definición del contexto? La definición de contexto es lo que va con el texto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo un texto, tenemos que ver todo lo que hay alrededor, antes y después. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Todas esas preguntas que nos hicimos en la primera parte forman parte del contexto de lo que estamos viendo. Es lo que viene junto con el texto que decidimos estudiar. El dilema creado por el contexto es que la Biblia comunica contenido eterno y la Biblia comunica a través de contextos específicos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos de allá y entonces al aquí y a la ahora. ¿A qué me refiero con eso? Que la Biblia está intentando darte un mensaje eterno, alguna verdad que aplica tanto para ti como para las personas de hace 2000 años. La pregunta es, ¿cómo puedo llegar a conocer cuál es esa verdad que leo en la Biblia, que fue escrita para personas de hace 2000 años y que signifique algo relevante para mí en el día de hoy, en la cultura que estoy viviendo, en el siglo que estoy viviendo, con todo lo que está sucediendo a mi alrededor? Y tenemos que poder diferenciar las cosas en el contexto para poder llegar a entender cuál es la verdad que Dios nos está intentando comunicar por medio de su palabra. La dedicación al contexto. Dice, trabajamos para ponernos en los zapatos del autor y determinar su intención original. Como hemos estado diciendo, ¿verdad? El propósito no es ver cuál es nuestra intención al ver el texto, sino cuál es la intención del autor. Un texto bíblico nunca puede significar algo que nunca significó, ¿verdad? No puede significar hoy algo que no significó en ese entonces, ¿verdad? No es que para ellos significaba una cosa, pero como la cultura ha cambiado, ahora el texto significa otra cosa. La palabra de Dios no se ajusta a la cultura de los hombres. Fue escrita tal vez para otra cultura en el momento, pero con verdades eternas que aplican a cualquier cultura. Pero tenemos que ver entonces que no empecemos a cambiar el significado de los textos para algo que nunca significó aún en los tiempos originales. El contexto le da forma al significado. Por medio del contexto, la cultura, la historia, la ubicación, podemos llegar a entender qué es lo que Dios estaba queriendo decirle a esas personas. Un ejemplo, ¿verdad? Es viendo el entorno de algo. Les voy a dar el ejemplo han visto la señal de alto que se pone en las calles, ¿verdad? ¿Qué significa cuando estás manejando? Correcto, cuando vas manejando en la calle y ves la señal de alto, significa para tu carro, espera, mira a ambos lados, cuando es seguro, sigue, ¿verdad? Ahora, eso es lo que significa mientras vas manejando. ¿Qué significa la señal de alto cuando vas caminando por una tienda de antigüedades y de repente en la pared tienen una señal de alto y cuando ves esa señal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a parar? ¿Esperar unos segundos, mirar a ambos lados y seguir caminando en la tienda? No, no tiene sentido. Esa señal fue puesta para los autos originalmente. Entonces, en el contexto de la calle, significa pare. En el contexto de la tienda, la verdad, simplemente es una decoración. Cuando alguien te regala un tratado, una panfleta y la abres y de repente intenta llamar tu atención con un gran señal de alto, ¿qué está intentando hacer? No está intentando decir, bueno, para, mira a ambos lados, ok, ahora sí sigue leyendo. No. Simplemente está tratando de llamar tu atención. Entonces podemos ver como la misma señal, estando en múltiples lugares, simplemente significa algo diferente, ¿verdad? Está intentando dar un mensaje diferente. Y eso es lo que estamos viendo, que tenemos que entender, basado en lo que está pasando en la cultura, en la historia
en la ubicación cuál es la verdad que está intentando llamarnos a entender algo que estamos leyendo. La regla del contexto es que el contexto es la regla, ¿verdad? Lo que nos está intentando dar a entender tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con lo que está alrededor de ese texto. Yo no puedo escoger nada más los versículos que me gustan, porque yo los puedo manipular a hacer lo que yo quiero que signifiquen. Yo tengo que leer un versículo basado en lo que dice a su alrededor, para yo poder entender verdaderamente qué quiere decir el autor a estas personas. También tenemos que reconocer que hay diversidad en contexto. Tenemos nuestro contexto y el contexto de ellos. Y cuando nosotros estamos leyendo un pasaje, tal vez subconscientemente, nuestro contexto está afectando la manera en que nosotros leemos algo. Y tenemos que tener presentes qué es lo que está trayendo nuestro contexto a la mesa cuando estamos leyendo. Dice, considere nuestro contexto, nuestras precomprensiones. Dice, son todas nuestras nociones preconcebidas que consciente o inconscientemente traemos al texto, ¿verdad? Cosas que cuando nosotros abrimos la Biblia, ya nuestra mente tiene una manera de pensar, nuestra crianza nos ha llevado a pensar en ciertas cosas de cierta manera, entonces ciertas palabras o ciertas frases van a tener una activación automática en nuestra mente y nosotros tenemos que tener cuidado de no aplicar nuestra crianza o nuestra cultura necesariamente a lo que estamos leyendo. Un ejemplo es nuestro orgullo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con el orgullo cuando llegamos a leer la Biblia? Dice, el orgullo sabe antes de escuchar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo llego a un texto, yo ya tengo una idea de lo que yo creo que el texto dice antes de leer el texto. No estoy llegando a la palabra de Dios con una mente abierta, con la intención de considerar qué es lo que Dios quiere decir. Más bien estoy llegando diciendo, yo ya sé lo que esto dice, voy a leerlo, pero yo ya tengo plantada en mi cabeza lo que significa este texto. No estamos permitiendo que el Espíritu haga su obra en nosotros y que Dios nos hable por medio del texto. Luego dice nuestra agenda, ¿verdad? Buscando justificación bíblica para lo que yo quiero. Esto lo había mencionado antes. Pero las dos opciones son: nosotros podemos pararnos sobre el significado del texto o podemos arrodillarnos debajo del significado del texto. Son dos imágenes para dar a entender, bueno, cuando yo llego al texto, yo puedo ponerme a mí como superior del texto o puedo poner al texto como superior a mí. Yo estoy buscando que el texto se someta a mis deseos o yo estoy buscando someterme a lo que dice el texto, ¿verdad? Hay personas que, como dice, van a abrir la Biblia para ver, bueno, necesito encontrar un texto que apoye mi deseo de ir al casino, ¿verdad? Y empieza a buscar y dice, mira, los discípulos, ellos tiraban, ¿cómo se llama lo que tiraban? Bueno, cuando estaban intentando suerte, tiraban suerte, ¿verdad? Para intentar de averiguar cuál iba a ser el discípulo que iba a reemplazar a Judas, y así era quien que iba a ser Matías. O cuando Jonás estaba escapando de Dios, los marineros tiraron suerte para ver en quién caía, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si ellos tiraban suerte, yo también puedo tirar suerte. Pero luego cuando vemos lo que pasa en la palabra es que estos hombres no estaban pidiendo directamente a Dios la instrucción, estaban buscando a su propia manera. Y puede que Dios obró por medio de la suerte en el pensamiento de ellos, pero siempre era Dios obrando, ¿verdad? O yo puedo ir al texto y darme cuenta que lo que Dios quiere no es que yo deje todo al azar, sino que yo lo busque a Él para sabiduría. Cuando yo no sé cómo comportarme, cuando yo no sé qué hacer, yo tengo que buscarlo a Él y pedirle a Él la ayuda y la sabiduría de qué hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos en sumisión a lo que dice el texto, no por arriba del texto en sí. Luego dice nuestra familiaridad. No pase usted sobre el texto solo porque le sea familiar. ¿Qué pasa? Es que muchas veces decimos, bueno, yo ya he leído Juan capítulo 3 1000 veces, entonces voy a brincármelo esta vez y voy a ir directamente a Juan capítulo 4. Mira, está bien si lo has leído 1000 veces, pero la verdad es que Dios puede hablarte para el momento por medio del mismo capítulo una y otra vez por el resto de tu vida.
La Biblia dice que es viva y eficaz para poder tocarnos hasta lo más profundo, para hablar a nuestro corazón hasta lo más profundo. Entonces, no nos brinquemos pasajes simplemente porque somos familiares con el pasaje. Muchas veces nos damos cuenta, y he hablado con muchos que les ha sucedido, que a pesar de haber leído un pasaje tantas veces, nunca lo habían visto en la misma luz de aplicación que en otras veces y aprendieron algo nuevo de ello y le pusieron atención a otros detalles, especialmente ahora que estamos aprendiendo a estudiar más la Biblia, ¿verdad? Entonces, que nuestra familiaridad no interfiera con nuestro estudio. Cada vez que estudias un pasaje, puedes aprender más de ello. Luego, nuestra cultura. A veces intentamos cambiar el significado del texto a nuestro beneficio usando nuestra cultura como excusa. Un ejemplo que he escuchado es, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Él decía, y él predicaba, si alguien te abofeteara en tu mejilla izquierda, vuélvele también la otra. O si alguien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. O si alguien quisiera quitarte tu capa, dale también tu camisa, ¿verdad? Estos son los ejemplos que daba Jesús y uno dice, bueno, eso es absurdo aplicarlo literalmente a mi tiempo porque luego me quedaría sin nada, pero ¿sabe qué? En el tiempo de Jesús eso era exactamente lo que Jesús estaba queriendo decir. Cuando alguien lo abofeteaba, que en ese tiempo era una seña de falta de respeto, ¿verdad? No era necesariamente que la persona estaba intentando matarte. Obviamente, si alguien está intentando matarte, no lo dejes matarte, ¿verdad? Ese no es tal vez necesariamente lo que Dios quiere. Si está en tu poder, prevenirlo o proteger a tu familia. Pero lo que está diciendo Jesús es, si alguien te falta el respeto, no busques la venganza en ese caso. Simplemente permite que suceda porque Dios es glorificado aún en tu persecución, ¿verdad? Entonces, como te digo, no es excusa para dejar que maltraten a tu familia o que te sigan maltratando a ti. Es en cuestiones lo que significaba una bofeteada en ese tiempo era una falta de respeto, ¿verdad? No era que estaban intentando atacar o hacer algún daño a la persona. Pero muchas veces pensamos que bueno, Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? No se aferren a sus cosas materiales, más bien den generosamente. Y uno dice, bueno, pero si yo diera generosamente me quedaría sin nada. Y tal vez eso es lo que Dios quiere para tu vida. Tal vez eso es lo que Dios quiere para ti. Yo no te voy a decir que Dios quiere que vayas y regales todo, pero si tú estás leyendo tu palabra y estás orando al Señor y el Espíritu Santo te da la convicción de que tú tienes que dar más de lo que estarías normalmente cómodo y confiar en Dios, pues te animaría a de verdad escuchar a lo que el Espíritu te está diciendo, porque Dios puede obrar por medio de eso y Él te va a proveer todo lo que necesitas. Claro, todo en comunicación y en contexto de lo que la palabra de Dios te está intentando decir a ti. Lo que estoy diciendo es que vivimos en una cultura muy materialista, una cultura que se fija primero por el yo. Si yo estoy bien, si yo estoy cómodo, si yo tengo suficiente, entonces daré, entonces ayudaré, entonces haré bien a los demás. Pero primero tengo que fijarme en el yo. Y esa es la cultura del hoy. Pero la cultura del reino de Dios es completamente contrario. Es poner las necesidades de otros por encima de mis propias necesidades. Entonces, cuando Jesús decía, amad a tu enemigo, Él hablaba muy literalmente. Cuando Jesús decía, dad de comer o dad de beber a tu enemigo, hablaba literalmente. Él no estaba diciendo metafóricamente, ¿verdad? Él mismo lo decía. Si tú dices a alguien que ves a alguien que tiene necesidad de ropa y necesidad de comida y le dices, ven, paz y que todo te vaya bien, pero no le das lo que él necesita, mal haces, ¿verdad? Más bien lo que deberías estarle dando es de lo que tú tienes para ayudarle, para que Dios sea glorificado en eso. Entonces no dejemos que nuestra cultura afecte nuestra manera de interpretar lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. También tenemos que entender que nuestro idioma puede meterse en el camino, y yo sé que esto tal vez es un poco más avanzado, pero hay herramientas en línea que nos permiten ver el idioma original de la Biblia. Hay palabras en el español que no dan el significado completo de lo que la palabra nos está queriendo decir. Hemos visto el ejemplo de la palabra amor. En el español, el amor, solo hay una palabra para el amor,
pero en el hebreo, en el griego, hay 6 diferentes palabras para denotar diferentes tipos de amor. Amor familiar, amor amistoso, amor entre parejas, amor de Dios incondicional, amor entre familia, ¿verdad? Hay un montón de diferentes tipos de amor que solo el español tal vez no nos permite entender. Entonces, entender que nuestro idioma no es perfecto tampoco para poder entender lo que dice la palabra. Tenían costumbres diferentes, la manera que hacían las cosas era diferente. Hay un pasaje que dice saludados a todos con ósculo santo, ¿verdad? Que aquí es común que cuando se saluda a una mujer se da como un pequeño beso en el cachete. Entre los hombres no se hace. En esa cultura era más común entre los hombres. En la cultura americana no es común entre nadie, ¿verdad? Entonces hay que entender que cuando el Señor o cuando Pablo escribe saludados a todos con ósculo santo, no necesariamente está diciendo, mirad, dale un beso a todos, sino que sean afectos los unos con los otros, ámense los unos a los otros y sean amables, ¿verdad? Como si fueran familia, como si fueran amigos, ¿verdad? Ámense los unos a los otros. A través de las historias, familias, valores, economía, ¿verdad? Los valores familiares hasta pueden ser diferentes en lo que leemos y la manera en que lo leemos nosotros. Los valores familiares aquí en Costa Rica pueden ser muy diferentes a los valores familiares en Asia o en el Medio Oriente o en Europa o en África, ¿verdad? La manera en que la familia se trata, la familia se relaciona, sus costumbres familiares. Entonces, cuando yo leo pasajes que tratan de la familia y del matrimonio, tal vez mi cultura va a interpretar eso, o hasta mi crianza puede llegar a interpretar eso de una manera diferente a lo que lo va a hacer una cultura en el Medio Oriente que está leyendo la palabra, ¿verdad? Y tenemos que entender qué es lo que Dios nos quiere decir, no intentar aplicar mi crianza y mi cultura a lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Porque también, si la crianza familiar de una persona era pésima y ellos empiezan a aplicar esas cosas, imagínense qué tan retorcido va a ser su entendimiento de lo que dice la palabra. La economía, las políticas, la etnicidad, género, religión, artes, imágenes, ¿verdad? El punto aquí es que tenemos una idea preconcebida de todos estos temas basado en nuestra cultura y nuestra crianza. Y lo que queremos es estar conscientes para que no asumamos nuestra cultura sobre el texto. La meta es minimizar la subjetividad. ¿Qué es subjetividad? Subjetividad es interpretar algo basado en cosas que afectan, en circunstancias que las afectan, ¿verdad? Objetividad es que algo sea verdadero a pesar de las circunstancias, a pesar de las preconcepciones, pero subjetividad es cambiar el significado de algo o el resultado de algo basado en algo que yo ya he experimentado o en cosas que ya me han sucedido a mí. Entonces, es minimizar la subjetividad y buscar las verdades incondicionales de la Biblia. Nuestras presuposiciones, hay presuposiciones, hay cosas que tal vez venimos que ya son presuposiciones, pero que son buenas también, ¿verdad? No toda presuposición necesariamente es mala, pero como decía al comienzo, la mayoría de nosotros que está aquí, creo, si no el 100%, cree que Dios existe. Es una buena presuposición, que a pesar de no tener mucho conocimiento de lo que dice la palabra, ya tienen fe en Dios. Otros también ya tienen fe que esta es la palabra de Dios y que es verdad. También tienen la presuposición de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz y Él resucitó al tercer día. Estas son presuposiciones excelentes que tener, porque van conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y estas son cosas buenas. Entonces tenemos que tener en cuenta esas presuposiciones, algunas otras presuposiciones, que la Biblia es inspirada, es confiable, tiene unicidad, es diversa y es sobrenatural, que es algo inspirado por Dios, algo que viene de Dios. Esto significa que en la Biblia también va a haber un poco de tensión y misterio, cosas que tal vez no entendamos en el momento, tal vez cosas que no llegamos a entender hasta que estemos con el Señor, pero eso está bien, porque ¿cómo vamos a suponer que una mente finita de nuestra va a entender todo lo que es y lo que tiene que decir un Dios eterno, infinito, ¿verdad? Es posible que Dios ha puesto cosas ahí que nunca lleguemos a entender y eso está bien. La Biblia es
sobrenatural, pero también tener en cuenta que la Biblia tiene un propósito, ¿verdad? No es simplemente un cuento de historias, no es para entretenimiento, tiene un propósito. Dios quiere cambiar tu vida, Él quiere llevarte a conocer a su Hijo Cristo y Él quiere tener una relación personal contigo. ¿Cómo podemos entender mejor entonces el contexto de ellos? Consideremos el contexto de los que están en la Biblia, los que estamos leyendo. Dice, nunca olvide que la Escritura fue la palabra de Dios a otras personas antes de llegar a ser la palabra de Dios para nosotros. Esto lo vemos muchas veces en las cartas, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo a los creyentes congregados en Gálatas o en Efesios, ¿verdad? Y él escribe a la iglesia que está en tales lugares. Esa carta fue escrita primero a aquellas personas y van a ver cosas que decimos, bueno, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué está hablando de repente de estas cosas? Parece un poco al azar, pero lo más probable y lo cierto es que Pablo y ellos ya tenían una relación, ya tenían comunicación antes, y Pablo está tocando temas que ya había hablado con ellos o que él había recibido noticia, que ellos tenían dudas o preguntas o cosas que estaban sucediendo acerca de esos temas. Entonces, viendo el contexto, podemos llegar a conocer qué es lo que está diciendo Pablo a estas personas y luego sacar de esa conversación qué es lo que significa y cómo aplica a nosotros hoy en día. Entonces recordemos que fue escrito a otros antes de que fuera escrito para nosotros, pero sí fue escrito también para nosotros. Y esto nos muestra que Dios se interesa profundamente por las personas hace 2000 años, tanto como las personas que viven hoy en día. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el contexto literario. El contexto literario. La Biblia tiene muchos géneros, ¿verdad? Diferentes formas o clases de textos bíblicos y necesitamos conocer las reglas envueltas en los diferentes géneros. Hay diferentes géneros en el Antiguo Testamento. Hay narrativa, hay ley, hay poesía, hay profecías, hay sabiduría. En el Nuevo Testamento tenemos cartas o epístolas, evangelios, parábolas dentro de los evangelios que son un poco diferentes a los evangelios en sí, pero aún un género en sí. Tenemos los Hechos y el libro de Apocalipsis, que casi tiene su propio género en sí. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que de la misma manera que todos estos géneros fueron escritos de maneras diferentes, también tienen que ser leídas y entendidas de maneras diferentes, ¿verdad? Yo no voy a leer una narrativa de la misma manera que yo voy a leer una de las cartas, o no voy a leer la ley de la misma manera que voy a leer las poesías. Fueron escritas de manera diferente y también deben de ser entendidas leídas de maneras diferentes. Un ejemplo secular que les puedo poner es, digamos que tienes un menú, un libro de números telefónicos, una historia de ficción, no sé, cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Un manual de instrucciones. Todos esos diferentes libritos tienen su propósito, tienen su manera de ser escritas con el fin de llevar a cabo su objetivo. No vas a leer un menú de la misma manera que vas a leer un manual de instrucciones. No vas a leer un libro de teléfono de la misma manera que vas a leer una historia de ficción, ¿verdad? Cada género tiene su manera de leerse para poder entender qué está siendo escrito. Y esto es algo que vamos a ver más en detalle en la segunda parte de este tema en general. Bueno, la última parte de este tema general. A tener en cuenta la gramática, ¿verdad? Las palabras individuales, frases, cláusulas, todas hayan significado en el contexto. Hay cosas que se decían en esos tiempos, palabras que tenían otros significados, frases que tenían significado en el contexto del tiempo, y tenemos que tomar todo eso en cuenta. El entorno, la Biblia contiene un mensaje integrado en el cual el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta todo el texto. Una carta, por ejemplo, escrita a los filipenses, ¿verdad? Tiene un significado completo. Pablo tiene una manera de mantener un tema a través de toda la carta. Todo tiene su conexión y solo leyendo la carta entera vamos a entender el contexto y el entorno completo
de lo que estamos leyendo. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo podemos percibir el contexto dentro de la palabra. Primero está el texto, digamos el ejemplo que pusimos antes, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ese es el texto. Alrededor del texto tenemos el contexto inmediato, los versículos que están justo alrededor, del 10 al 13 y del 14 en adelante, ¿verdad? Es el contexto inmediato. Luego tenemos el segmento, que es tal vez el capítulo o una parte específica de textos en donde ese texto está en el medio. Luego tenemos el libro completo. Ahora hay que ver todo el libro de Filipenses para entender cuál es el tema principal. Y finalmente el resto de la Biblia, porque toda la Biblia lleva a un mensaje, y es el mensaje de cómo Dios quiso restaurar su relación con la humanidad, a pesar de que la humanidad le dio la espalda. Y a través de toda la Biblia vemos la historia de cómo fue separada la humanidad, cómo Dios hizo los esfuerzos para reunirlos, la humanidad se siguió rebelando, finalmente llegó Cristo para unirnos de nuevo, y el plan que Dios tiene para toda la eternidad para nosotros con Él. Todo lo que vemos en la Biblia es una historia de cómo Dios quiso que nosotros tuviéramos una relación personal con Él, y toda la Biblia se unifica en ese mismo sentido, ¿verdad? Ese mismo contexto. Un ejemplo que les podemos dar, Mateo 18, 20, dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces alguien se pone de pie, o un predicador, o alguien dice, ¿verdad? Bueno, miren qué bonito, aquí hay más de 2 o 3, así que Dios está entre nosotros. Bueno, es cierto, pero luego dice la persona, bueno, pero yo, ¿qué tal el tiempo que yo estuve orando y leyendo la palabra solo en casa esta tarde? ¿Porque estaba solo, Dios no estaba conmigo? Claro que sí estaba contigo, ¿verdad? Entonces vemos que lo que está intentando decir este versículo no es necesariamente que tienen que ver 2 o 3 personas, sino que es lo que está sucediendo. Jesús está hablando a sus discípulos, y en el contexto está hablando sobre perdonar a tu prójimo, sobre estar bien con tu prójimo, y llegan al punto donde las personas que están empleitadas tienen que traerlo ante la iglesia, y la iglesia hace un esfuerzo para unir de nuevo a estas personas y resolver este problema, y tienen que llegar a una decisión. Y la decisión que la iglesia tome en conjunto en el nombre de Cristo, donde están 2 o 3 en unidad bajo el nombre de Cristo, y esa decisión que toman, Dios está con ellos, ¿verdad? Porque lo han tomado bajo la autoridad que Dios les ha dado, con el deseo de que Cristo sea glorificado, y Él promete que va a estar en medio de ellos aún en los tiempos de conflicto, ¿verdad? Que es el contexto del pasaje en la palabra de Dios. Otro ejemplo es ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces muchos agarran este versículo y dicen, mire, tienen que creer en el Evangelio. Cristo está a la puerta de tu corazón, y Él está tocando la puerta de tu corazón, y si tú abres la puerta, Él va a entrar y te va a salvar. Y créeme, eso es cierto, pero ese no es el contexto de este pasaje. Este pasaje fue una carta que estaba siendo escrita a la iglesia de la Odisea, y la Odisea estaban empezando a tomar decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios quería para ellos. Ellos se habían olvidado de buscar guianza y sabiduría de Dios, y Cristo está diciendo, mire, yo estoy a la puerta y toco, yo quiero darles consejo, yo quiero darles sabiduría. Si ustedes me dejan entrar, yo otra vez estaré ahí para aconsejarlos y guiarlos, pero por el momento me han dejado fuera, se han olvidado de mí, así que el que me deja entrar de nuevo, yo estaré con él, ¿verdad? No, esto ya era para creyentes. El contexto del pasaje era para creyentes. No minimiza el valor del Evangelio, ¿verdad? Esa imagen de que Cristo está a la puerta de tu corazón y quiere entrar, eso es cierto. Él quiere entrar, pero Él no se va a forzar. Tú tienes que dejarle entrar a tu vida, tú tienes que dejarle tomar el control, pero tampoco queremos tomar fuera de contexto los pasajes para darles una interpretación a nuestra propia manera de verlo, ¿verdad? Muy bien. Está también el contexto histórico y cultural. El tiempo y cultura del autor y sus lectores, incluyendo lo social, lo geográfico, lo topográfico y los factores políticos que son relevantes para planteamiento del
autor. Entonces tenemos que tomar todas esas cosas en cuenta cuando estamos leyendo. Y vamos a ver el ejemplo de Juan capítulo 4, pero primero viendo el contexto entero, vemos en Juan quién es el autor. Llegando a conocer el autor, Juan nos dice en Juan 21, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Aquí Juan nos da a entender quién es él, luego nos da a conocer la audiencia en Juan capítulo 20, versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y luego vemos en Juan capítulo 4, que es el ejemplo que queríamos ver aquí, llegar a conocer las condiciones geográficas. Esto nos va a ayudar a entender un poco más también el contexto. Dice Juan 4, 3 al 4, pero por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, como tenía que pasar por Samaria. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Saben que los judíos, bueno, tal vez algunos saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ¿verdad? Y lo que pasa es que para llegar desde Judea a Galilea, el camino más directo pasaba por en medio de Samaria. ¿Cuál era el camino que tomaba la gente normalmente, o la gente judía? Iban alrededor, para no tener que involucrarse o tener nada que ver con los samaritanos. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús decidió tomar el camino menos tomado. Decidió ir por medio de Samaria, ¿verdad? Entonces vemos ese contexto, que Jesús tiene un interés por las personas en Samaria, a pesar de que los demás de los judíos no tenían interés. Dice, llegando a Samaria, ¿verdad?, al llegar a conocer las condiciones sociales. Juan 4:7, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Entonces, lo que vemos aquí, primero vemos a Jesús hablando con una mujer samaritana. Ahora, primero que todo había un problema social que era un hombre hablando con una mujer. Luego tenemos otro problema social que era un judío hablando con una samaritana. Entonces vemos algo en este pasaje que es sumamente anormal, algo fuera de lo que es normal en el contexto social de lo que está sucediendo. Luego vemos las condiciones religiosas, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Juan 4:9. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que hay un conflicto entre los judíos y los samaritanos, un conflicto religioso. Los samaritanos, ellos no creían en la mayoría del Antiguo Testamento, ellos solo creían en los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa era la ley y el Antiguo Testamento para ellos. El resto de los judíos tomaban el resto. Entonces habían diferencias religiosas. Luego llegamos a conocer las condiciones económicas. Dice Juan 4, 11 al 12, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron y los hijos y su ganado? ¿Verdad? Entonces vemos que era una costumbre venir a este pozo para sacar agua. Muchas personas lo hacían varias veces al día porque no tenían acceso a agua en sus casas, pero también vemos que esta mujer salió sola. En el contexto cultural de ellos, era costumbre que todas las mujeres salieran juntas, pero esta mujer estaba saliendo sola a sacar agua, y eso nos dice hasta un poco más que hay algo diferente en la vida de ella que el resto de las mujeres. Las condiciones políticas. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús, Juan 4, 24 al 25. Otra cosa es que para los judíos y los samaritanos, cuando ellos esperaban el Mesías, esperaban un líder político, alguien que iba a venir, iba a quitar el gobierno romano, iba a sentarse como rey, ¿verdad?, un líder político en Israel. Entonces cuando venía Jesús, y no venía con ninguna intención de desmontar el imperio romano, entonces no dudaron de él y no creyeron en él. Entonces podemos ver por lo que dice ella, el contexto, que ella esperaba un Mesías diferente, y podemos ver el significado político detrás de las palabras de
ella, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo cada aspecto se puede ver diferente cuando analizamos los detalles del contexto de los pasajes. El contexto teológico, donde este pasaje encaja dentro del cuadro panorámico de la Escritura. Y esto es lo que estaba diciendo antes, que todas las escrituras, todas las partes de la Biblia son parte de una gran historia y de una gran enseñanza que Dios nos quiere dar. Y un dicho que dijo este hombre, J.L. Packer, dice: la Biblia se asemeja a una orquesta sinfónica que tiene el Espíritu Santo como su Toscanini. Para contexto, Toscanini era un director de orquesta italiano, uno muy reconocido. Dice que cada instrumento es traído dispuestamente, espontáneamente y creativamente para tocar sus notas tal como el gran director deseaba, aunque ninguno de ellos pudiera escuchar la música como un todo. El punto de cada parte solo llega a estar completamente claro cuando es vista en relación con todo el resto. En otras palabras, cuando solo se tocaban las flautas, o solo se tocaban los trombones, o solo se tocaban las trompetas solas, tal vez no se veía lo que estaba intentando hacer el director. Pero cuando el director empieza a traer las flautas y los trombones y las trompetas y los violines y los bajos y las violas todos juntos, entonces la orquesta trae vida. Empezamos a ver el propósito y el resultado final de todo. Y por eso vemos la importancia de leer toda la Escritura, de leer todo el contexto, de leer todo el pasaje para entender qué es exactamente lo que Dios quiere darnos a entender en su totalidad, ¿verdad?